Emaús. Cuando se acercaron al pueblo de Emaús, Jesús se despidió de ellos, pero los dos discípulos insistieron: quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Jesús se fue a la casa con ellos. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces los dos discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Los dos se dijeron: ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como un fuego que ardía en nuestros corazones? ¿Cómo se cambia de la frialdad espiritual al fuego espiritual? ¿Cómo regresamos del camino de la desilusión al camino de la esperanza? Pueden ser preguntas fundamentales que se plantean a partir de este pasaje que acabamos de leer. Miles de creyentes anhelan un nuevo mensaje, una resurrección de su mensaje y de su Señor. Muchos se están alejando de su Jerusalén, el centro del mover de Dios, para su Emaús, una vida más normal y cotidiana. ¿Y por qué lo hacen? Porque Jerusalén para ellos ya no representa un lugar de frescura o de esperanza. Y es que parece que Jesús ha desaparecido de Jerusalén. Ellos lo percibieron y por eso caminan hacia afuera, hacia lo normal y cotidiano. ¿Cómo pasamos de un cristianismo cotidiano a un cristianismo ardiente? Este mensaje es para aquellos que están cansados de lo mismo, de lo rutinario, de lo cotidiano de su Jerusalén y que se han alejado porque no tienen en su agenda a un Cristo vivo. Es para aquellos que ya se cansaron de jugar a la religión oficial evangélica y quieren seguir a Jesucristo, ya no como un forastero o un extraño, sino como el mismo Jesús resucitado que despierta un fuego intenso en nuestro corazón, capaz de hacernos caminar y llevar el mensaje a pesar del cansancio y del peligro que representó regresar a Jerusalén desde Emaús en la misma noche que Jesús les abrió el corazón. Empezaré diciendo que el relato de los discípulos de Emaús es propio de Lucas. En Lucas 24 nos hace el escritor esta narración. Marcos solamente ofrece una corta noticia de este encuentro con el resucitado, pero el relato de Lucas se ocupa de lo medular de la fe cristiana, la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte, explicando aquello que los ángeles comunicaron a las mujeres que fueron al sepulcro. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. El mismo día en que encuentran el sepulcro vacío y reciben la noticia de la resurrección de Jesús, sucede lo de Emaús. El camino de Jerusalén a Emaús tiene un hondo significado. Dos discípulos de Jesús bajan de Jerusalén camino a Emaús, situado a unos 12 kilómetros de la capital. Con tal alejamiento se distancia de Jesucristo muerto y resucitado en Jerusalén y de los hermanos que allí se reúnen a bendecir a Dios y a esperar la fuerza que viene de lo alto. Alejarse de Jerusalén, por tanto, es abandonar al Señor, es sustraerse a la donación del Espíritu y por lo mismo abortar la misión. Jerusalén representa el ámbito teológico de encuentro con Jesucristo, un Jesucristo vivo, la razón de la esperanza, la fuente de la inteligencia espiritual y fuerza para el testimonio. Emaús, en cambio, representa en el relato de Lucas lo cotidiano, lo de antes, lo de siempre, es decir, la muerte de la ilusión que Jesús había sembrado en ellos, el sinsentido, refugia la desesperanza por la lejanía con el resucitado y su comunidad. Allí, en Emaús, solamente es posible la tristeza y el vacío por la falta de fe en la obra de Dios por su Mesías. Hacer el camino a Emaús es deshacer el itinerario divino, hundiéndose en la derrota al creer que Dios no pudo vencer el pecado y la muerte. En el camino a Emaús, Jesús invita a sus dos discípulos, que no lo reconocen, a rehacer el itinerario divino, gracias al cual comprenderán el plan salvador del Padre llevado a cabo por su ungido. Volverán inmediatamente de Emaús a Jerusalén porque nada tienen que hacer en la aldea que representa la derrota, cuando en realidad el Mesías de Dios está vivo en medio de los suyos en Jerusalén.
Recuerdo aquel viaje como un decepcionado de la vida, de Cristo, de su iglesia. Aquellos decepcionados de Emaús, que representan a todos los decepcionados de Cristo y de su iglesia, siempre repiten el mismo esquema. Primero, su profunda decepción es el encuentro con la cruz y con el sufrimiento que no han digerido. Al vivir atragantados, se repiten como la cebolla mal digerida y se hacen monotemáticos con la palabra que es siempre la misma en todos los decepcionados. Nosotros esperaban otra cosa distinta de Cristo, de la iglesia, de su matrimonio, de su vida. Me he convencido de que todos los decepcionados de Cristo se instalan en la queja, porque así siempre tienen motivos para no hacer nada. En el fondo, decepcionado se vive más cómodo y sobre todo se instala en el corazón farisaico que todos llevan dentro, echando en cara a los otros lo que nosotros no vivimos. Es increíble cómo Jesús busca a los que huyen de Él. Sale al encuentro de los que no quieren encontrarse con nadie. Les ayuda a salir de sus decepciones demasiado humanas, en el fondo para no vivir en el gozo y la alegría del resucitado. A nosotros esperábamos de todos los encantados con sus decepciones, porque así no hacen nada por cambiar. Jesús le responde que era necesario todo lo sucedido. Era necesario significa lo que nos recuerda Pablo: a los que aman a Dios, todo les sirve para su bien. Cristo resucitado es la respuesta a todas nuestras decepciones. Cuando no se digiere la cruz, nace en las entrañas un corazón amargado. Solo se puede salir de esta situación queriendo salir. Las decepciones prueban que el problema está en nosotros, porque el Señor nada les había prometido que no estuviese en el programa a la hora de seguirle. Los decepcionados como los de Emaús no han descubierto que nada se les ha prometido que no sea carga con tu cruz y sígueme. Solamente curarán de sus decepciones cuando hablen tranquilamente con el Señor en una profunda vida interior. Porque los decepcionados nunca oran, solo se contemplan a sí mismos. Mirar al resucitado hará que el Espíritu Santo estalle en todas sus amarguras y le reconozcan al partir el pan. La cena del Señor, Cristo vivo, resucitado, es el antídoto contra todos nuestros desánimos y decepciones. Es curioso, pero los de Emaús están siempre en crisis, porque su decepción brota de haber salido del cenáculo, de haber dejado la comunión con la iglesia. Cuando se encuentran con el resucitado en el camino de Emaús, vuelven al cenáculo a vivir con gozo la comunión con la iglesia. Una por una se disipan todas sus quejas y decepciones. La clave es que han cambiado el nosotros esperábamos de todos los decepcionados por el era necesario de la afirmación de su fe en el resucitado. El camino de Emaús podría decirse que es un camino de desesperanza. Lo recorren dos discípulos que van para su aldea. A pesar de que les han dicho que Jesús ha resucitado ese mismo día, ellos permanecen incrédulos y caminan con tristeza. Pero Jesús sale a su encuentro, camina con ellos, les ayuda a conocer la verdad y la promesa. Cuando alguien quiere caminar contigo, ese simple hecho ya te produce seguridad, te conmueve. Y Emaús es un camino de ida y de vuelta, de ida hacia la desesperanza y de vuelta hacia la promesa hecha, hacia Jesús y el prójimo. Mi Emaús cotidiano nace con la esperanza de cruzarme con Él cada día en el camino, con la ilusión de quien se siente acompañado en la vida, y esa compañía ha nacido de un encuentro, de una conversación, quizás de una señal que te cuesta comprender, pero que a medida que la digieres te das cuenta que a lo mejor Él quiso que así fuera. Es complicado. Hay que abrir no solamente las puertas, sino también las ventanas. A veces uno ansía tener luz, pero solo alberga oscuridad y no pone de su parte para abrir esas ventanas. Para los discípulos de Emaús ese camino era un camino real. Para mí es un camino personal y de encuentro conmigo mismo, con los demás, con Jesús. Necesito ir hacia Emaús y encontrarme con Él, pero necesito también volver y contártelo a ti. ¿Me acompañas en el camino?
Los 2 discípulos que caminaban a Emaús arrastraban sus sandalias en el polvo, la tristeza se dibujaba en sus rostros mientras se preguntaban: ¿qué clase de Dios es ese que nos ha dejado acá solos, sin esperanza? Y estaban tan absortos en sus tristes pensamientos que no se daban cuenta de aquel que caminaba cerca de ellos. Pero hoy no les puedo culpar a ellos, porque muchas veces yo también he caminado rumbo a Emaús con mis pies arrastrándose y mi mirada perdiéndose en el vacío, y en mi estado no me he percatado de la presencia del Señor a mi lado. En ese camino me he encontrado carente de fe y carente de visión. Los discípulos de Emaús esperan un reino terrenal y perdieron de vista el reino espiritual. Yo no quiero hoy ir rumbo a Emaús en busca de un reino terrenal, porque podría perder de vista el reino espiritual. ¿Soy yo diferente a los viajeros cargados y tristes de Emaús? No. Muchas veces me he enrollado en el lodo de la lástima, estando aún en la sombra misma de la cruz. El problema es que dejo de soñar y de mirar los secretos escondidos en cada detalle de Dios y circunstancia de la vida. Hoy necesito aprender a esperar en las promesas de Dios. La esperanza no es un deseo otorgado, un favor que me llega, es mucho más que eso. La esperanza es una dependencia total de Dios, quien a veces nos sorprende fuera de nuestros calcetines para ver nuestra reacción. El Señor pacientemente habló con ellos como habla hoy conmigo, como habla hoy contigo, y se les reveló solamente hasta que llegaron a la casa, y allí sentados con ellos a la mesa tomó el pan, y cuando Él partió el pan, sus ojos se abrieron. Sí, muchas veces cuando voy camino a Emaús, el Señor camina a mi lado y no se me revela sino hasta cuando llego a mi destino. Por eso es que hoy no quiero ir camino a Emaús, porque Emaús era sitio de pocas esperanzas y cero visión. Hoy voy de regreso a mi Jerusalén, el centro del mover sobrenatural de Dios, y ahí me quedaré esperando con fe la promesa que mi Cristo ha hecho para mi vida. Ahí esperaré el poder de la impartición del Espíritu de Dios sobre mí, para que yo pueda alcanzar todo el potencial y cumplir todo el propósito de Dios para mi vida. Y te invito a ti a que también permanezcas en tu Jerusalén. Si estás en Emaús, date media vuelta y regresa a Jerusalén y espera allí la promesa que Dios te ha hecho, y verás lo sobrenatural de Dios acontecer en tu vida, en tu familia y en tu entorno. Que Dios te bendiga.